Hola chicos, ¿qué tal? Continuando con su curso de álgebra, el día de hoy nos toca ver el tema de productos notables, la primera parte. Bien, para este tema vamos a dar una pequeña definición. Dice que es el resultado de realizar multiplicaciones que pueden ser escritos en forma directa sin la necesidad de efectuar todos los pasos de la multiplicación. A ver, para este capítulo vamos a ver solamente tres productos notables. El primero de ellos vendría a ser el famoso binomio elevado al cuadrado. Bien, para el binomio al cuadrado tenemos lo siguiente. A ver, tenemos el primero que es binomio de la suma elevada al cuadrado. A ver, el binomio de la suma elevada al cuadrado, su desarrollo vendría a ser de la siguiente forma. A ver, esto sería A vendría a ser el primero y B vendría a ser el segundo. Entonces voy a decir lo siguiente. El desarrollo de este binomio de la suma elevado al cuadrado vendría a ser el cuadrado del primero. Es decir, voy a colocar aquí A elevado al cuadrado. Entonces coloco A elevado al cuadrado. Luego voy a colocar más. ¿Más cuánto? Más 2 veces el primero por el segundo. Es decir, 2 veces AB. Y por último, más el segundo, que en este caso es b, y ese b elevado al cuadrado. Y listo, nada más. Entonces, el binomio de la suma elevado al cuadrado, su desarrollo vendría a ser simplemente el cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. Y listo. Algo parecido sucede cuando tengo binomio de la diferencia elevado al cuadrado. Simplemente va a cambiar aquí. En este segundo término va a cambiar su signo. No va a ir más, sino va a ir menos. Es decir, binomio de la diferencia elevado al cuadrado, eso sería el cuadrado del primero, que en este caso sería A elevado al cuadrado, ahora va a ser menos. ¿Menos quién? Menos el doble del primero por el segundo. Menos el doble del primero por el segundo. Y más el segundo término, que en este caso sería b, y esto elevado al cuadrado. A ver, y listo, ¿no? Entonces, lo único que ha cambiado es en el segundo término. Y ahí ha cambiado de signo, ¿no? Que en este caso sería menos. En esta parte del binomio al cuadrado, nosotros habíamos visto lo que era un binomio, ¿verdad? El binomio simplemente sería la suma de dos monomios, que eso lo habíamos visto en expresiones algebraicas. Listo. Entonces vamos a ver dos pequeños ejemplos de lo que vendría a ser el binomio al cuadrado. Tenemos el siguiente ejemplo. M más 5, todo eso elevado al cuadrado. Tiene la forma de un binomio al cuadrado, ¿no? En este caso sería el primero. Esto sería el binomio de la suma elevado al cuadrado. Entonces vamos a aplicar lo que hemos visto en esta primera parte. Entonces eso sería el cuadrado del primero, es decir, m elevado al cuadrado. Entonces voy a colocar aquí lo siguiente. M y ese m elevado al cuadrado. Luego que sigue, ¿más cuánto? Más el doble del primero por el segundo. Es decir, el primero es m y el segundo es 5. Entonces coloco aquí el primero multiplicado por el segundo. Y listo. Y por último, más el segundo, que en este caso es 5, y esto elevado al cuadrado. A ver, aquí también podemos seguir operando, ¿verdad? Bueno, el primero quedaría lo mismo, que sería m elevado al cuadrado. ¿Qué más? Acá puedo multiplicar 2 por 5, eso sería 10 veces m. Entonces voy a colocar aquí más 10m. Y listo. Y por último, más 5 al cuadrado. Y sabemos que 5 elevado al cuadrado, eso sería el número 25. Y listo. Entonces, el desarrollo de m más 5 elevado al cuadrado sería m al cuadrado más 10 veces m más 25. Y listo. A ver, este segundo ejemplo dice lo siguiente. Tengo ahora el binomio de la diferencia elevado al cuadrado. Entonces vamos a aplicar lo segundo, ¿verdad? Listo. Entonces voy a colocar aquí el cuadrado del primero. ¿Cuál es el primero? 2n. Entonces voy a colocar ese 2n, pero en un paréntesis. Ojo, porque no está solamente afectando al 2, ni está afectando al n, sino está afectando a cada uno. Entonces sería el primero, que sería 2n, y eso elevado al cuadrado. ¿Más cuánto? En este caso ya no iría más, porque estaríamos en el segundo caso, es decir, en el binomio de la diferencia. Entonces voy a colocar aquí
menos. ¿Menos cuánto? Menos el doble. ¿De quién? Del primero. ¿Cuánto es el primero? 2n. Entonces coloco aquí 2n. Y listo. Y esto multiplicado por el segundo, que en este caso sería el número 3. ¿Más cuánto? Más el segundo, que en este caso sería el número 3. Y ese 3 elevado al cuadrado. Y listo, nada más. Entonces tenemos 2n elevado al cuadrado. Esto sería potencia de un producto. Eso afectaría para el primero y afectaría al segundo. Esto sería 2 al cuadrado, sería 4. 4 por n elevado al cuadrado. Y listo. Acá tendría 4n elevado al cuadrado. Acá dice menos, coloco el signo menos. ¿Menos cuánto? Y simplemente multiplico, ¿no? 2 por 2, 4. Por 3 sería 12. Entonces sería menos 12 veces n. Y por último, más 3 al cuadrado, que eso sería el número 9. Y listo. Tendría entonces el desarrollo del binomio de la diferencia elevada al cuadrado, que sería 4n al cuadrado menos 12n más el número 9. Listo. A ver, pero antes de continuar, lo que quiero decirle es lo siguiente. Tanto para el binomio de la suma como para el binomio de la diferencia elevada al cuadrado, a su desarrollo se le va a denominar el trinomio cuadrado perfecto. Es decir, estos tres términos vendrían a ser el trinomio cuadrado perfecto. Bueno, como el mismo nombre dice, ¿no? Trinomio porque son tres términos. Trinomio al cuadrado dice porque esto proviene de un binomio elevado al cuadrado. Y listo, nada más. Entonces, como les había dicho, ¿no? Tanto el binomio de la suma como el binomio de la diferencia al cuadrado, su desarrollo vendría a ser el trinomio cuadrado perfecto, o mejor conocido como T.C.P, que significa trinomio cuadrado perfecto. Y listo, nada más. Bien chicos, ahora vamos a ver las identidades de Legendre, que básicamente las identidades de Legendre vendrían a ser la consecuencia del binomio elevado al cuadrado, tanto del binomio de la suma elevada al cuadrado como el binomio de la diferencia elevada al cuadrado. ¿Qué es lo que quiero decir? Que en esta primera parte, ¿qué sucede si es que yo sumo estas dos cantidades? Es decir, el binomio de la suma elevada al cuadrado más el binomio de la diferencia elevada al cuadrado. Esto sería la primera parte, ¿no? Binomio de la suma elevada al cuadrado más el binomio de la diferencia elevada al cuadrado. A ver, vamos a ver aquí. Si es que yo sumo, simplemente sumaría, ¿no? Acá tendríamos a al cuadrado más a al cuadrado, eso sería 2a elevado al cuadrado. En esta parte, más 2ab con menos 2ab, se cancela y quedaría 0. Y listo, acá tendría b cuadrado más b cuadrado, eso sería más 2b cuadrado. Y esto lo puedo colocar como 2 veces a elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado, ¿verdad? Ya que esto multiplica cada uno, 2a cuadrado más 2b cuadrado, y listo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que en vez de estar desarrollando este binomio de la suma elevado al cuadrado más este binomio de la diferencia elevado al cuadrado y después agrupar toda esa parte, simplemente esta parte, como habíamos visto, quedaría como el doble ¿de quién? Del primero, que en este caso sería a elevado al cuadrado, más el segundo, que sería b elevado al cuadrado. Y listo, nada más. Entonces la primera identidad de Legendre te dice el binomio de la suma elevado al cuadrado más el binomio de la diferencia elevado al cuadrado, eso sería igual al doble de la suma de cuadrados de esos dos términos, ¿no? Y listo, nada más. Bien, esto sería la primera parte. La segunda parte de la identidad de Legendre, ahora vamos a analizar qué pasaría si es que yo resto de arriba hacia abajo, es decir, el binomio de la suma elevado al cuadrado menos el binomio de la diferencia elevado al cuadrado. Y esto lo colocamos aquí. Eso sería igual a ¿cuánto? A ver, si es que yo opero, eso sería, a ver, voy a restar de arriba hacia abajo. Es decir, a cuadrado menos a cuadrado, eso sería 0, ¿verdad? Entonces se cancelaría a cuadrado con a cuadrado. Igual aquí, b cuadrado menos b cuadrado también se cancela. Esta parte de aquí. Y acá tendría 2ab menos 2ab, eso sería menos por menos, sería más, ¿no? Entonces nos quedaría 2ab más 2ab, eso sería 4 veces ab. Entonces, al momento que yo resto el binomio de la suma elevado al cuadrado con el binomio de la diferencia elevado al cuadrado en ese orden,
simplemente nos va a resultar el cuádruple del producto de esos dos números. Entonces voy a colocar aquí 4 por A y por B. Y listo, nada más. Eso vendría a ser la segunda identidad de Legendre, que sería 4 veces el primero por el segundo. Así de simple. Listo. A ver, vamos a ver dos pequeños ejemplos que vendrían a ser las aplicaciones de esta identidad de Legendre. A ver, te piden desarrollar toda esta parte. Tengo el binomio de la suma elevado al cuadrado más el binomio de la diferencia elevado al cuadrado. Pero ojo, estos términos deben de ser iguales. 4m, 4m, 3 y 3. Y listo. Entonces, como son iguales, entonces recién podría aplicar la primera parte de la identidad de Legendre, ¿verdad? Porque tiene esa forma. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Que va a ser el doble de la suma de cuadrados de esos dos términos. Entonces voy a colocar aquí, esto va a ser igual al doble. ¿De quién? Del primero al cuadrado. ¿Cuál es el primero? 4m. Entonces coloco aquí este 4m, pero este 4m va a estar elevado al cuadrado. Y listo, nada más. Este 4m va a estar elevado al cuadrado. Más el segundo. ¿Cuál es el segundo? El número 3. Entonces coloco ese número 3 elevado al cuadrado. Y listo, cierro y esto sería igual a ¿cuánto? A ver, si cooperamos, esto sería, el primero sería 16m al cuadrado. Multiplicado con este 2 sería 32m al cuadrado. Entonces coloco aquí 32 por m elevado al cuadrado. Más ¿cuánto? Aquí tendría 3 al cuadrado que sería 9. Y ese 9 por el número 2 sería 18. Entonces tendríamos lo siguiente, que el desarrollo de la primera parte, es decir, del binomio de la suma elevado al cuadrado más el binomio de la diferencia elevado al cuadrado, sería 32m al cuadrado más 18. Y listo, nada más. Esto vendría a ser el resultado. Ahora, si es que tenemos, como un segundo ejemplo, 5n más 2 elevado al cuadrado menos 5n menos 2 elevado al cuadrado, que nos damos cuenta que el primer término son iguales, ¿verdad? Los primeros términos son iguales y los segundos términos también vendrían a ser iguales, solamente que difieren en este signo. Listo. Entonces tengo el binomio de la suma al cuadrado menos el binomio de la diferencia elevado al cuadrado. Eso sería la segunda identidad de Legendre, ¿no? Eso simplemente sería igual al cuádruple del producto entre esos dos términos. Entonces voy a colocar aquí, esto va a ser igual al cuádruple ¿de quién? Del producto de estos dos términos, es decir, de 5n por 2. Entonces voy a colocar aquí 5n multiplicado con el número 2. Y esto sería igual a ¿cuánto? A ver, 4 por 5, 20. Y por 2 sería 40. Pero 40 veces, ¿quién? 40 veces n. Y listo. Entonces 40n nos resultó toda esta partecita de aquí. En vez de estar desarrollando el binomio de la suma al cuadrado, luego el binomio de la diferencia al cuadrado, luego después de estar operando, entonces en forma práctica lo hemos visto a través de las identidades de Legendre. Listo. Toda esta primera parte vendría a ser de lo que es el primer producto notable, que es el binomio elevado al cuadrado. Listo. Ahora vamos a pasar al segundo producto notable que nos dice la diferencia de cuadrados. Listo. La diferencia de cuadrados simplemente va a tener esta forma. Si es que yo tengo binomio de la suma multiplicado con binomio de la diferencia, eso sería igual a ¿cuánto? Simplemente nos damos cuenta que los primeros términos son iguales y los segundos términos también son iguales. Solamente difieren en este signo, ¿verdad? Uno es más y el otro es menos. Listo. Entonces, el desarrollo de este producto notable vendría a ser simplemente el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. El primero es a y el segundo b. Entonces sería el cuadrado del primero sería a elevado al cuadrado menos el cuadrado del segundo, es decir, menos b elevado al cuadrado. Y listo. Esto vendría a ser la diferencia de cuadrados, ¿no? Su desarrollo vendría a ser la diferencia de cuadrados. Y listo. Así de simple. Si yo tengo la suma multiplicado con la diferencia, eso sería el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. También, como tenemos una multiplicación, yo puedo cambiar de lugar estas dos cantidades, ¿verdad? Porque en la multiplicación yo puedo conmutar, es decir, yo puedo cambiar de posiciones estas dos cantidades, ¿verdad? Entonces también puede ser que esto sea igual a menos b multiplicado con a más b.
De igual forma, nos va a resultar el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y listo. A ver, vamos a ver dos pequeños ejemplos de lo que vendría a ser la aplicación de este segundo producto notable. A ver, el primero te dice m más 5 multiplicado con m menos 5. Los primeros son iguales y los segundos son iguales. Solamente difieren en el signo, ¿no? Entonces estaríamos frente a la diferencia de cuadrados, ¿verdad? Tiene la forma en donde a sería igual a m y b sería igual al número 5. Entonces simplemente esto sería el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. ¿Cuál es el primero? M. Entonces el cuadrado del primero sería m elevado al cuadrado menos el cuadrado del segundo. El segundo es 5, entonces sería aquí 5 elevado al cuadrado. Y listo. Esto sería igual a ¿cuánto? Bueno, m elevado al cuadrado menos 5 elevado al cuadrado. Pero 5 elevado al cuadrado sabemos que es el número 25. Y listo. M cuadrado menos 25 es el desarrollo de la suma multiplicado con la diferencia de m y 5, ¿verdad? Listo, nada más. A ver, un segundo ejemplo tenemos 2n menos 7 multiplicado por 2n más el número 7. También tiene la forma, ¿verdad? Pero en este caso, primero iría la diferencia y luego iría la suma, ¿verdad? Entonces, de igual forma, ¿no? Porque esto yo puedo cambiar de posición y no afectaría en nada. Como bien dice, ¿no? El orden de los factores no altera el producto en la multiplicación. Y listo. Entonces tendríamos el cuadrado del primero. Pero, ¿quién es el primero? 2n, ¿verdad? Entonces voy a colocar aquí entre paréntesis, primero el 2n, pero eso va a ser elevado al cuadrado. Menos el segundo. El segundo es 7. Entonces coloco 7 elevado al cuadrado. Y listo. Esto sería igual a ¿cuánto? A ver, 2n elevado al cuadrado, eso sería 4n elevado al cuadrado. Menos 7 elevado al cuadrado, eso sería el número 49. Y listo, entonces 4n cuadrado menos 49 vendría a ser el desarrollo de 2n menos 7 por 2n más 7. Y listo. Con esto acabaríamos lo que vendría a ser la segunda, o bueno, el segundo producto notable, que es la diferencia de cuadrados. Bien chicos, ahora vamos a ver un tercer producto notable y con esto nos quedaríamos para esta primera parte de los productos notables, la primera parte. ¿Qué nos dice el tercer producto notable? Nos dice el producto de dos binomios con un término en común, más conocido como la identidad de Steve. A ver, tenemos, ¿no? Como bien dice, producto de dos binomios, aquí está. Pero dice con un término en común, también lo tenemos, ¿no? Porque el término en común sería x, ¿verdad? Entonces, y los términos no comunes vendrían a ser a y b. Entonces, su desarrollo de esta primera parte simplemente sería el término en común elevado al cuadrado. ¿Cuál es el término en común? X, ¿verdad? Entonces, el término en común sería x, pero este x elevado al cuadrado. Luego, aquí voy a colocar más. ¿Más cuánto? Voy a colocar aquí un paréntesis y dentro del paréntesis voy a colocar la suma de estos dos números. Ojo, con todo y su signo. Si es que acá iría menos a, voy a colocar aquí menos a. Si es que aquí tendría menos b, voy a colocar aquí menos b. Entonces solamente voy a tener que sumar. En este caso, como ambos son positivos, sería a más b, ¿no? Entonces colocaría aquí lo siguiente. A más b y listo. Ahora, esto va a estar multiplicado ¿con quién? Con el término en común. ¿Cuál es el término en común? X. Entonces aquí voy a colocar X. Y por último voy a tener que sumar el producto de estos dos números. Ojo, obviamente les había dicho que con todo y su signo, ¿verdad? Si es que aquí dice más, voy a colocar aquí más. Si es que dice menos, voy a colocar aquí menos. Entonces, como ambos son más, simplemente voy a colocar más A multiplicado con B. Y listo. Entonces, nuevamente, cuando tengamos el producto de dos binomios con un término en común, simplemente sería el cuadrado del término en común más. Aquí voy a colocar una multiplicación, en donde el primero va a ser la suma de los términos no comunes, es decir, a más b, multiplicado con el término en común, que sería x, y por último más el producto de los términos no comunes, que sería a por b. Y listo, nada más.
A ver, vamos a ver dos pequeños ejemplos de lo que vendría a ser este tercer producto notable. El primer ejemplo nos dice lo siguiente. Tengo 2x más 6 multiplicado con 2x más 3. Entonces aquí claramente notamos lo siguiente, que el término en común sería 2x, ¿verdad? Y los términos no comunes serían 6 y 3. Y listo. Entonces voy a colocar aquí lo siguiente, ¿verdad? Voy a colocar aquí primero, el primer término sería el cuadrado del término en común. ¿Cuál es el término en común? 2x. Entonces voy a colocar aquí 2x, ojo con paréntesis porque va a ir afectado al 2 y al x, ¿verdad? Entonces sería paréntesis 2x, que básicamente este 2x vendría a ser el término en común. Y esto elevado al cuadrado. Luego más ¿cuánto? Más, y dentro voy a colocar otro paréntesis, ¿verdad? Y aquí voy a sumar los términos no comunes, es decir, 6 más 3. Coloco aquí entonces 6 más el número 3. Y listo. Esto va a estar multiplicado ¿con quién? Con el término en común. ¿Cuál es el término en común? 2x. Entonces voy a colocar aquí 2x. Y listo. Y por último voy a tener que sumar y voy a tener que multiplicar los términos no comunes. Es decir, 6 por 3. Entonces coloco aquí 6 multiplicado con el número 3. Y listo. Esto sería igual a ¿cuánto? Sabemos que 2x elevado al cuadrado, eso sería 4x al cuadrado. Coloco aquí entonces 4x elevado al cuadrado. ¿Qué más? Aquí tenemos que 6 más 3 sería 9. Y 9 por 2x, eso sería 18x. Entonces coloco aquí más 18x. ¿Qué más? Y por último, más 6 por 3, que sería 18, ¿verdad? Entonces coloco aquí más el número 18. Y listo. Entonces el resultado vendría a ser 4x al cuadrado más 18x más 18. Y listo. Bien, un segundo ejemplo tenemos x menos 4 por x menos 5. Entonces aquí les había dicho, ¿no? Cuando aquí es menos, entonces voy a colocar con todo y su signo. Entonces tendríamos lo siguiente. Cuadrado del término en común. El término en común es x, ¿verdad? Entonces voy a colocar aquí x elevado al cuadrado. Y luego, ¿qué voy a colocar aquí? Voy a colocar aquí un más. ¿Más cuánto? Dentro del paréntesis voy a tener que sumar esas cantidades, ¿verdad? De los términos no comunes. Es decir, menos 4, menos 5. Coloco aquí entonces menos 4, menos 5. Y listo, nada más. Y esto va a estar multiplicado con el término en común, que en este caso sería el x, ¿verdad? Y por último voy a sumar, ¿quién? Voy a tener que sumar la multiplicación de los términos no comunes, es decir, menos 4 por menos 5. Entonces coloco aquí lo siguiente. El primero que sería menos 4, y esto multiplicado ¿con quién? Con menos 5. Y listo, nada más. A ver, esto sería igual a ¿cuánto? Esto sería igual x al cuadrado, eso bajaría, ¿verdad? Aquí menos 4 menos 5, eso sería menos 9. Entonces sería menos 9x, ¿verdad? Acá sería menos 9x. Y listo. Acá sería menos por menos, sería más, ¿no? Entonces voy a colocar aquí más. 4 por 5, eso sería 20. Y listo. Entonces el desarrollo vendría a ser x al cuadrado menos 9x más 20. Y listo. Con esto acabaríamos con estos dos ejemplos del tercer producto notable. Ahora vamos a pasar a los ejercicios de la parte de su libro. Solamente en esta primera sesión, en esta sesión vamos a abarcar los 4 primeros ejercicios. A ver, ejercicio número 1 de la parte de resolviendo en clase dice lo siguiente. Si x al cuadrado más 4x es igual a 4, calcula el valor numérico de la siguiente expresión. Y te dan x más 2 al cuadrado más x más 3 por x más 1. A ver. Aquí lo primero que quiero que identifiquen es lo siguiente. Acá tengo binomio de la suma al cuadrado. Y yo sé cuál es su desarrollo, ¿verdad? Su desarrollo vendría a ser el trinomio cuadrado perfecto. Ahora aquí tengo x más 3 por x más 1. Que notamos que tienen un término en común. Y eso lo hemos visto en el tercer producto notable, que vendría a ser el producto de dos binomios con un término en común, o más conocido como la identidad de Steven, ¿verdad? Listo, entonces en esta multiplicación voy a aplicar la identidad de Steven. Y en este binomio de la suma elevada al cuadrado voy a aplicar el
binomio al cuadrado, ¿no? Lo que habíamos visto. Listo. Entonces lo primero que voy a realizar es lo siguiente. Coloco aquí entonces la primera parte de lo que voy a realizar, ¿verdad? Lo primero que voy a realizar es esta parte de aquí. X más 2 y esto elevado al cuadrado. Esto es lo primero que voy a operar. Entonces coloco aquí lo siguiente. X más el número 2. Y todo esto está elevado al cuadrado. A ver, voy a desarrollar esto. Esto sería binomio de la suma al cuadrado. Esto sería cuadrado del primero. El primero es x, entonces voy a colocar aquí x elevado al cuadrado. ¿Más cuánto? Más el doble del primero por el segundo. Es decir, el primero es x y el segundo es 2. El doble del primero por el segundo. Listo. Y esto más el segundo al cuadrado. El segundo es 2, entonces acá iría 2 elevado al cuadrado. Y listo, nada más. A ver, ¿cuánto nos quedaría aquí? Esto sería igual a ¿cuánto? X al cuadrado. Acá, 2 por 2 sería 4. Entonces acá sería más 4x. Más cuánto, acá sería 2 al cuadrado, sería 4. Y listo. A ver, esto sería igual a ¿cuánto? A ver, si nos damos cuenta aquí, esta parte de aquí, x al cuadrado más 4x, eso es dato, ¿no? X al cuadrado más 4x, ese es igual a 4. Entonces esta partecita de aquí, esta parte de aquí vendría a ser 4, ¿verdad? Y listo, nada más. Entonces voy a reemplazar, ¿no? Esto sería 4 y este más 4 bajaría, ¿verdad? Entonces finalmente tenemos que el binomio de la suma elevado al cuadrado, es decir, x más 2 al cuadrado, sería igual a 4 más 4, que sería 8. Y listo. Bien. Entonces tenemos hasta el momento 8, ¿no? Esta primera parte sería 8. Ahora voy a desarrollar esta segunda parte mediante la identidad de Steven, ¿verdad? Entonces, esta partecita de aquí voy a desarrollarlo mediante la identidad de Steven, ¿verdad? Cuando tienen un término en común. Entonces voy a colocar aquí lo siguiente. Coloco esa parte, ¿no? Que tenemos x más el número 3. Y eso está multiplicado ¿con quién? Con x más 1. Y listo. X más el número 1. Esto sería igual a ¿cuánto? A ver, aquí tenemos que usar básicamente la identidad de Steven, ¿verdad? Porque tiene la forma. X vendría a ser el término en común y 3 y 1 vendrían a ser los términos no comunes. Entonces su desarrollo dice lo siguiente. Sería cuadrado del término en común. Como x es el término en común, entonces el cuadrado sería x elevado al cuadrado. ¿Más cuánto? Voy a colocar aquí un paréntesis. Dentro del paréntesis voy a sumar los términos no comunes, es decir, 3 más 1. Listo. 3 más el número 1. Y listo, cierro. Y esto va a estar multiplicado con el término común, que en este caso sería x. ¿Más cuánto? Más la multiplicación de los términos no comunes, es decir, entre 3 y 1. Esto sería 3 multiplicado con el número 1. Y listo. Esto sería igual a ¿cuánto? Acá tengo x elevado al cuadrado más ¿cuánto? 3 más 1 sería 4 y por x sería 4x, ¿verdad? Y listo. ¿Más cuánto? 3 por 1 sería el número 3. Y listo. Y acá nuevamente se repite, ¿no? Lo que tenemos de dato. X al cuadrado más 4x, eso es dato. Y eso es igual a 4. Entonces esta parte de aquí voy a reemplazar con el número 4. Entonces coloco aquí 4 y este más 3 bajaría, ¿verdad? Y listo. Y sabemos que 4 más 3 sería el número 7. Entonces ya tendría recién toda esta parte para poder sumar, ¿verdad? Entonces coloco aquí lo siguiente. Entonces, por lo tanto, lo que te piden es x más 2. Pero todo eso está elevado al cuadrado. Más lo segundo que hemos hallado, ¿verdad? Más x más el número 3 multiplicado con x más el número 1. Y listo. Esto sería igual a ¿cuánto? A ver, x más 2 elevado al cuadrado, sabemos que eso es 8. Entonces voy a colocar aquí el número 8. Y esto más lo segundo, es decir, x más 3 por x más 1, que eso es igual a 7. Entonces coloco aquí el número 7. Y sabemos que 8 más 7 sería el número 15. Y listo, 15 sería la respuesta para el ejercicio número 1. Listo.
Bien chicos, ahora, segundo ejercicio dice lo siguiente. Indique el término independiente al multiplicar. Y tenemos x más 1 por x más 3 por x más 2. Bien, entonces en este segundo ejercicio te están pidiendo solamente el término independiente. Es decir, el término de grado 0. Entonces para esta parte vamos a utilizar lo siguiente. Como yo encuentro el término independiente, simplemente voy a tener que reemplazar la variable al número 0, ¿verdad? Listo, entonces voy a realizar dos pasos. Un primer paso nos va a decir que la variable, que en este caso la variable es x, voy a tener que igualar al número 0. Listo. Entonces ya tendría el valor de x, ¿verdad? Entonces este primer paso ya estaría culminado. Ahora, como un segundo paso, voy a tener que reemplazar esto en esta multiplicación, ¿verdad? Y eso sería el término independiente. Entonces coloco aquí el término independiente, vendría a ser igual, simplemente reemplazo el valor de x con lo que hemos encontrado en el paso número 1, ¿no? Entonces coloco aquí entonces lo siguiente. X más 1, pero x en el paso 1 vale 0. Entonces coloco aquí 0 más el número 1. Y listo, cierro. Ahora abro y de igual forma con el siguiente, ¿no? X más 3. Pero x en el paso 1 sale 0. Entonces coloco aquí 0 más el número 3. Y listo, cierro y acá abro nuevamente x más 2. Pero x en el paso número 1 sale 0. Entonces aquí 0 más el número 2. Y listo, nada más. Esto sería igual a ¿cuánto? 0 más 1, 1. Multiplicado con 0 más 3, 3. Multiplicado con 0 más 2, eso sería 2. Y listo. Esto sería igual a ¿cuánto? 1 por 3, 3 por 2 sería 6. Y listo, entonces coloco aquí lo siguiente. Por lo tanto, el término independiente sería igual a ¿cuánto? Al número 6. Y listo. Esto sería la respuesta para el ejercicio número 2. Bien chicos, ahora ejercicio número 3 dice lo siguiente. Si x al cuadrado menos 4x, esto es igual al número 5. Te piden calcular el valor numérico de la siguiente expresión. Y tengo a es igual a x menos 2 al cuadrado más x menos 5 por x más 1. Entonces, si es que nos damos cuenta, es algo parecido a lo que fue el primer ejercicio, ¿verdad? Entonces, lo primero que voy a hacer es desarrollar esta primera parte, es decir, x menos 2 elevado al cuadrado. Y de aquí voy a tener que reemplazar lo que tenemos de dato, ¿verdad? Entonces, voy a ver qué voy a conseguir al final. Entonces, coloco la primera parte que voy a tener que hallar, ¿no? Tengo aquí x menos 2 al cuadrado. Entonces coloco aquí lo siguiente, x menos el número 2, y esto está elevado al cuadrado. Esto sería igual a ¿cuánto? A ver si recordamos, esto sería el binomio de la diferencia al cuadrado. Y esto sería de la siguiente manera. Esto sería igual al cuadrado del primero. ¿Cuál es el primero? X. Entonces voy a colocar aquí x elevado al cuadrado. Luego voy a colocar aquí, como es menos, entonces coloco aquí menos. ¿Menos quién? Menos el doble del primero, que es x, por el segundo, que es 2. Listo. Y por último, más el segundo, que es el número 2, y ese 2 elevado al cuadrado. Listo, nada más. A ver, aquí tenemos lo siguiente. Esto sería igual a ¿cuánto? Este x al cuadrado baja. Acá sería menos. 2 por 2 sería 4, ¿no? Y por x sería 4x. Más 2 al cuadrado, que eso sería 4. Y listo. Entonces, esta parte de aquí sería igual a ¿cuánto? Si nos damos cuenta, x al cuadrado menos 4x, eso es dato. X al cuadrado menos 4x es igual a 5. Entonces, esta parte de aquí vendría a ser igual al número 5, ¿verdad? Entonces reemplazo. Esto sería el número 5. Y este más 4 lo bajo. Listo. ¿Qué más? Y simplemente sumo, ¿no? 5 más 4, eso sería el número 9. Y listo. Entonces, x menos 2 al cuadrado sería igual al número 9. Listo. Ahora lo que voy a calcular es lo siguiente. Voy a calcular esta partecita de aquí. X menos 5 multiplicado con x más 1. Pero si nos damos cuenta, tiene la forma de la identidad de Steven. ¿Cómo así? ¿Cómo así me doy cuenta que es la identidad de Steven? Porque tiene un término en común. Y en este caso el término en común sería x. Y listo. Entonces voy a desarrollar esa parte. Tengo aquí x
menos el número 5, y todo eso está elevado al, o bueno, eso está multiplicado con x más el número 1. Y listo. Esto sería igual a ¿cuánto? A ver, en la identidad de Steve te decía lo siguiente, ¿no? El término en común al cuadrado. Como en este caso el término en común sería x, entonces voy a colocar aquí x al cuadrado. Luego voy a colocar aquí más ¿cuánto? Y voy a colocar aquí un paréntesis. Y dentro de ello voy a tener que sumar los términos no comunes. El primero sería menos 5 y el segundo sería más 1. Entonces coloco aquí lo siguiente. Menos 5 más el número 1. Y listo. Ahora esto va a ir multiplicado con el término en común, que en este caso sería x. Y finalmente más la multiplicación de los términos no comunes, es decir, menos 5 por 1. Coloco aquí entonces menos 5 y esto está multiplicado con 1. Y listo, nada más. Entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? Entonces voy a reemplazar aquí. Acá tengo x elevado al cuadrado. Acá resto, ¿no? Menos 5 más 1, eso sería menos 4. Y menos 4 por x sería menos 4x. Aquí igual, ¿no? Menos 5 por 1 sería menos 5. Entonces coloco aquí menos el número 5. Y listo. Esto sería igual a ¿cuánto? Esta parte lo tenemos, ¿no? X al cuadrado menos 4x. Ese es dato. Ese es igual a 5. Entonces coloco aquí el número 5. Y 5 menos 5, ¿verdad? Bajaría ese menos 5. Y sabemos que 5 menos 5 es 0. Listo. Ya tengo que x menos 5 por x más 1 es igual a 0, porque ya hemos reemplazado el dato inicial, ¿verdad? Entonces, ahora sí recién voy a colocar lo siguiente. Por lo tanto, el valor de a va a ser igual a ¿cuánto? A ver, acá tenemos x menos 2 al cuadrado. X menos 2 elevado al cuadrado. Y listo. Más, el siguiente sería x menos 5 multiplicado con x más 1. X más el número 1. Y listo. Esto sería igual a ¿cuánto? X menos 2 al cuadrado, eso lo tenemos, que ese es igual a 9. Entonces coloco aquí el número 9. Luego acá dice más ¿cuánto? Más esto es lo que hemos resuelto por la identidad de Steven, que nos salió 0. Entonces acá sería más 0. Y listo. Y eso sería igual a 9 más 0, que sería el número 9. Y listo, 9 sería la respuesta para el ejercicio número 3. Listo. Bien chicos, ahora vamos a pasar al cuarto ejercicio y último para esta sesión. Te dice lo siguiente: si a más b es igual a 5 y a por b es igual a 4, te dicen calcular el valor de a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces aquí hay que notar lo siguiente. Tengo la suma de dos términos, que es igual a 5. Tengo el producto de esos dos términos, que es igual a 4. Y te piden la suma de cuadrados de esos dos mismos términos. Entonces están interviniendo estos dos términos. Entonces, con esos dos datos y lo tercero que te piden calcular, entonces eso me da a sospechar que debo de utilizar el binomio de la suma elevada al cuadrado, ¿verdad? Entonces vamos a ver esa parte. Entonces voy a colocar aquí lo siguiente. Binomio de la suma, pero utilizando estos dos términos. Es decir, voy a colocar aquí lo siguiente. A más b y todo eso elevado al cuadrado. Su desarrollo vendría a ser simplemente cuadrado del primero. El primero es a, entonces coloco aquí a elevado al cuadrado. Más el doble del primero por el segundo. Es decir, a por b, ¿no? Coloco aquí entonces a por b. Y más el segundo, que es b elevado al cuadrado. Listo. Entonces voy a reemplazar con todos los datos que tengo, ¿verdad? Listo. Ahora sí. Tengo que la suma entre a y b, eso es igual a ¿cuánto? Al número 5. Entonces reemplazo, ¿no? Esto sería igual a 5. Y este 5 está elevado al cuadrado. Listo. Y esto sería igual a ¿cuánto? Voy a agrupar a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces tendríamos aquí a al cuadrado más b elevado al cuadrado. Y más dos veces ab, ¿no?
más 2 veces, ¿quién? AB. Pero A por B también es dato. Ese dato es igual a 4. Entonces voy a reemplazar esta parte, ¿no? En vez de colocar A por B, voy a reemplazar con el número 4. Entonces esta partecita de aquí, que es A multiplicado con B, es igual a 4, voy a reemplazarla aquí, ¿no? Esta parte de aquí vendría a ser ¿cuánto? El número 4. Y listo. Tenemos que 5 al cuadrado, eso es igual al número 25. Y esto sería igual a ¿cuánto? A al cuadrado más B elevado al cuadrado más 2 por 4, que sería el número 8. Entonces coloco aquí, por lo tanto, A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado, esto sería igual a ¿cuánto? A 25 menos 8, que eso sería el número 17. Y listo. Con esto terminaríamos con todos los ejercicios para esta sesión. Y hasta ahí nos quedaríamos, chicos. Gracias.